bueno descuidar el libro de Apocalipsis. Máxime la importancia de ese libro para todos nosotros, los cristianos. Y realmente no fue que yo lo descuidé, sino que era algo que quería compartir con la iglesia local por el tipo de estudio. Es un estudio que para mucha gente puede ser un poco tedioso, pero yo estoy dejando todo eso a un lado. Que le parezca aburrido, que tiene un problema con la palabra de Dios, yo no la puedo hacer ni más severa, ni menos severa, ni más amena, ni menos amena. Es la palabra de Dios. Y en fin, no podemos descuidar el libro de Apocalipsis por ninguna razón. Solo que yo decía, bueno, que si esto pasa, volvemos a congregarnos y lo llevamos como lo llevábamos. Y dije, no, vamos a regresar al libro de Apocalipsis y vamos a terminarlo si el Señor no viene antes por nosotros. La semana pasada, pues, volví al libro de Apocalipsis, obviamente vía estos medios que la hermana Brenda decidió que lo sigamos grabando aquí en la iglesia, y gracias a Dios por eso. Pero volvimos al libro de Apocalipsis a través de ¿cómo se llama? De YouTube y de la página de la iglesia, y realmente lo que hice fue pues traer una introducción al libro porque hay mucha gente, inclusive mucha gente de la iglesia que no sigue los mensajes a través de la internet, excepto cuando vienen aquí, pero hay mucha gente que nos están comunicando en Miami, en Jacksonville, en Uruguay, que están viendo, y por respeto a esa gente que no saben cómo le vamos a echar sobre regazo el capítulo 9 de Apocalipsis sin una introducción, y eso fue lo que hice la semana pasada, una introducción un poco más detallada del libro para que ellos puedan engranar en este estudio. Hoy vamos a ir de lleno ya a Apocalipsis capítulo 9, porque obviamente nosotros terminamos con Apocalipsis 8. Vamos a orar para ir derecho allá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que por medio de tu Espíritu Santo podemos escudriñar tu palabra y podemos entenderla. Tú eres quien ilumina nuestro entendimiento, quien abre nuestros corazones a tu palabra para que sea de provecho a nuestras vidas, para que seamos exhortados, para que seamos consolados, para que seamos edificados por medio de ella. Te pido que me tomes en tus manos y me uses para la exaltación y la glorificación de Cristo y la buena edificación de la iglesia. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Qué bueno que vi a nuestra hermana, una hermana que estaba llegando, no sé su nombre, pero que Dios la bendiga, bienvenida. Ojalá que Dios le ministre a usted igual que a nosotros. Estamos pues en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 al 12. Hoy solamente creo que voy a tener tiempo de tocar el verso 1. He aclarado en muchas ocasiones que no corremos a través de la Biblia como el que quiere terminar una tarea. Es decir, esto no es una tarea de factoría que hay que hacer qué sé yo cuántas piezas por hora. No, Señor. Estamos estudiando la palabra de Dios y yo sé que me va a tomar otro domingo más para, Dios mío, santo, hasta con el viento hay que luchar aquí. Otro domingo más para poder concluir con este capítulo. Vamos a leer del 1 al 12 para que tenga usted idea de dónde estamos, y luego con la ayuda del Espíritu Santo iremos al mensaje. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio en sus márgenes de la Biblia o en sus notas mentales. Tome en cuenta esa frase, se le dio. Tiene mucho valor en este pasaje. Se le dio. Quizás hoy no entremos con detalles en ella, pero con la ayuda del Señor, la semana que viene, no estaré yo aquí, ni ustedes tampoco, pero si siguen el estudio lo van a poder ver. Quizás pues les adelante algo. Vamos a hacerlo. Yo siempre digo que no lo voy a hacer y termino haciéndolo. Esto es un paréntesis en la lectura. Se le dio. Note que no importa cuán grande sea el caos, no importa
cuán difícil es la situación, cuán peligrosa la situación. No importa que las circunstancias transmitan un mensaje completamente negativo, nos hagan pensar que Dios ha perdido el control, que Dios no está sentado en su trono. No, que aquí, desde el principio de Apocalipsis, nosotros aclaramos que este es un libro en el cual se presentan escenas y situaciones sumamente alarmantes, de gran miedo, cosas que el hombre jamás ha visto. El propio Señor Jesucristo dijo que la gran tribulación era algo que el hombre jamás había visto. Y el libro de Apocalipsis pues, es un libro que presenta unos escenarios aterradores. Y en medio de este libro, quizás el capítulo 9 comienza a ser uno de los capítulos de escenarios más aterradores. Sin embargo, a este personaje que está cayendo del cielo, luego a las hordas demoníacas que él saca del abismo, hay una frase que siempre dice ahí: se le dio, de manera que ellos no tienen poder excepto que les sea dado. Dios está en control. Ponga eso en sus notas mentales. Dios está en control ahora, Dios estará en control mañana y Dios estará en control siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su vida está en el hueco de la mano de Dios. Si a mí no me queda tiempo para nada más, yo quiero que usted se vaya de aquí con esa en la mente hoy. Su vida está en el hueco de la mano de Dios. Él es mayor que todos y nadie lo puede arrebatar a usted de ahí. Entonces, se le dio, marque eso para que usted vea que aún este personaje, que ya vamos a ver quién es, necesita que se le dé. De lo contrario no puede hacer nada. Son los propósitos de Dios, los misterios de la palabra de Dios. El quinto ángel tocó, vuelvo a comenzar, la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio, ahí está otra vez, poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Otro paréntesis, es importante aclarar porque hoy no vamos a cubrir todo. No quiero que nadie se vaya a la casa con arañas en la cabeza. Esta gente que tiene el sello de Dios no son usted ni yo. Nosotros tenemos el sello de Dios. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero la iglesia no va a pasar por esto. Ya la iglesia ha sido arrebatada al cielo. En el capítulo 4 estuvimos hablando de eso. La iglesia está en el cielo. Esta es gente que ya sea que cristianos que no estaban preparados porque no tomaban en serio las cosas de Cristo, se quedaron cuando tocó la trompeta. Y otros que van a ser por la gracia de Dios parte de esa gran cosecha que Dios va a alcanzar de almas durante la gran tribulación. Eso lo vimos en el capítulo 7 y 8. Va a haber una gran cosecha que Juan la vio y dice que no había quien la pudiera contar. Esa no es la iglesia, esas son gente que se va a salvar durante la gran tribulación. Ahora, no se acoja usted a eso. Nosotros debemos vivir como si hoy es el último minuto que nos queda, porque si suena esa trompeta, tenemos que irnos todos, porque cosa terrible es quedarse aquí. Entonces, la gente que tiene ahí el sello de Dios no es usted y yo, ya usted y yo estamos allá celebrando la boda del Cordero. Esto es la gente que va a ser alcanzada para Cristo por esos 144,000 que vimos en los capítulos anteriores, que van a andar en toda la tierra evangelizando en ese tiempo. ¿Están entendiendo? Pero lo interesante aquí es que usted tiene el sello de Dios, yo tengo el sello de Dios, y los demonios no lo pueden tocar, el diablo no lo puede tocar a usted, excepto que Dios lo permita con propósitos divinos. Y usted dirá, ¿cómo Dios va a permitir que el diablo me toque? Los propósitos de Dios no los entendemos completamente. Lo que usted no entienda hoy lo entenderá después. Pero cuando Dios permite que usted pase una prueba difícil, Dios lo hace para que cuando usted pase al otro lado, usted sea un cristiano o una cristiana
de una columna vertebral más fuerte, de un carácter más fuerte, de un crecimiento, una madurez espiritual, un poder glorioso en Cristo. Cada prueba que usted pase en la vida es con propósito de crecimiento, es con propósito de hacerlo usted cada vez más semejante a Cristo. Entonces, no protestemos cuando Dios nos trilla un poco, es para bien nuestro y es para la gloria de su nombre. Y les mandó que no dañasen, dice, que no tuviesen, es decir, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Obviamente es un ángel caído, es un ángel santo, un ángel caído del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ángel pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, yo sé que he leído bastante y que hoy no vamos a cubrir prácticamente nada. Entonces, vuelvo a repetir. Desde el principio aclaramos que este es un libro aterrador y quizás este capítulo es uno de los más aterradores del libro. Y nosotros vamos a empezar aquí hoy. Por eso le hemos puesto por título a este mensaje: cuando el infierno visita la morada de los hombres. Imagina usted eso. Cuando el infierno visita las moradas de los hombres. Este pasaje que acabamos de leer y lo que resta del capítulo registra los eventos marcados por las trompetas de juicio. Las primeras 4 trompetas pues las vimos en el capítulo 8 de Apocalipsis, ya pasamos por ahí, y vimos la destrucción que eso provocó. Sí, en el capítulo 8 de Apocalipsis se vio una destrucción horrorosa, y al final, es decir, el capítulo 8 cierra con un ángel, con la escena de un ángel que pasa volando por el medio del cielo y dice o pronuncia 3 ay sobre los habitantes de la tierra. Usted sabe que nosotros usamos la palabra ay muy a la ligera. Cualquiera dice ay me picó un mosquito o ay me pinché un dedo. Pero cuando usted oiga un ay que sale del reino de los cielos por boca de un ángel todopoderoso, digo del todopoderoso que es Dios, porque no hay ángel todopoderoso, pero un ángel emisario del Todopoderoso, y él pronuncia no un ay, sino 3, amárrese los cinturones, porque no es cosa ligera. Estos ayes vienen del trono de Dios, de la ira de Dios. Recuerde que esos habitantes de la tierra, a quienes se le dio orden a esos demonios ¿cómo se dice?, de atormentar, son estas personas que han insistido, han persistido en rechazar la gracia salvadora de Dios. Dios le ha manifestado, es decir, el llamado a salvación está abierto para todo el mundo. Juan 3:16 lo dice claro, para que todo aquel que en él cree, es decir, es una invitación amplia, abierta, que no excluye a nadie. Y esta gente son los que han persistido en vivir en sus pecados y en rechazar el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, por cuanto ellos han resistido, han negado al Hijo del Señor Altísimo, entonces le ha venido este juicio. Ese ángel sabe que los juicios que faltan son peores que los juicios que ya han pasado. Hasta el final del verso del capítulo 8, nosotros pudimos apreciar
que los castigos de Dios, escuche bien, eran en el ámbito material. Todo lo que vimos hasta el final del capítulo 8 era en el ámbito material. ¿De qué manera? Lo explicamos. Pues ustedes vieron que había guerras, hambre, enfermedades, terremotos, tormentas, contaminación de las aguas, enfermedades, todo esto es en el ámbito material. Pero la palabra dice que los hombres, aún a pesar en medio de esa horrible situación, ninguno se arrepintió de sus pecados, ni mucho menos reconocieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces, ahora, en el capítulo 9, ya Dios no lo va a entregar a juicios en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. Y va a abrir, pues, obviamente, esas cárceles espirituales que se conoce como el abismo, de donde va a salir estas huestes de demonios, que lo analizaremos toda esa descripción cuando lleguemos a ella. Ahora bien, hay una pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el autor intelectual de la Biblia. Él fue el que inspiró a Juan las palabras exactas de esto. ¿Por qué el Espíritu Santo emplea descripciones tan gráficas es decir, de lo que ha de acontecer al mundo en esos días? ¿Por qué Él es tan detallista en esas tragedias, sufrimientos y muerte? ¿Por qué razón? Y yo creo que de las razones que puede haber, se me ocurren tres que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el Espíritu Santo usa esto porque es algo que va a suceder literalmente como está escrito. No es algo hipotético, no es algo que se está imaginando el apóstol Juan aquí, ni mucho menos Dios. Esto es algo que va a suceder y Él lo avisa. Dios siempre, a través de toda la Biblia, usted comienza a leer en Génesis hasta el final, va a notar que en todos los juicios de Dios para su pueblo o el que fuera, Él lo avisa con tiempo. Él usó y levantó los profetas para que avisaran que venía juicio y la gente se arrepintiera. Uno fácil de recordar es Nínive, con el profeta Jonás. Él iba a destruir a Nínive, pero envía primero un profeta. Y inclusive el propio Señor Jesucristo habló de Jonás. Porque mucha gente dice que esto es una alegoría, que son pues parte de la literatura griega, hebrea, y qué sé yo, qué sé cuándo. Pero es literal, yo lo creo literalmente, yo creo toda la palabra. El caso es que Dios usa a este hombre para que le avise a este reino, que era la capital de Asiria, Nínive, y surge un efecto mejor del que el pueblo propio de Dios, que no se arrepentía de nada. Aquella gente pagana se arrepintió y Dios detuvo el juicio y no destruyó la ciudad. De manera que Dios ha demostrado a través de la Biblia, Él siempre avisa. Entonces el Espíritu Santo está avisando. En primer lugar, nosotros, Dios quiere que sepamos de las cosas que Él nos está salvando, de las cosas que usted y yo vamos a hacer. Nos va a ahorrar Dios a nosotros tener que pasar por ese proceso. Nosotros debemos vivir agradecidos de Dios. El peor pecado de la iglesia de Cristo es la ingratitud. A veces cuando hablamos de pecado, la gente lo primero que piensa es en inmoralidades y cosas semejantes, pero el pecado rampante en la iglesia de Cristo es la ingratitud. Somos ingratos con Dios. Somos ingratos con Dios. Y Dios quiere que seamos agradecidos. Está en la Biblia, lo dice en varios pasajes, habla de ser agradecidos. Entonces, número 2, Dios reveló esto en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, obviamente, y a la iglesia, para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Y esto es parte de la número 3, es decir, la número 3 y la 2, pues se las digo juntas. Es para que la iglesia asuma su responsabilidad y esta salvación que hemos recibido por gracia la compartamos con otra gente. Para que no, es decir, nuestro propósito aquí en la tierra es que la gente no tenga que pasar por la gran tribulación, que no tenga que ir al infierno, que la gente se salve,
que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan a Jesucristo como único Señor y Salvador personal y sean salvos. Entonces, el propósito del Espíritu Santo aquí es que nosotros aprendamos a ser agradecidos al mostrarnos de todos los horrores que vamos a ser guardados y que la gente se arrepienta y vea pues lo que le espera a la persona que no se arrepienta de sus pecados y que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces eso es lo que quiere Él, y que nosotros como iglesia pues cumplamos con la gran comisión. Entonces, mientras consideramos esta parte aquí, quiero recordarles que esto está asociado con la quinta trompeta. Ya se han tocado 4 trompetas y vamos a ver pues algunos de los detalles aquí. Antes de entrar ahí, yo quiero que usted mantenga en mente que nos ha tocado vivir en un tiempo donde este tema se ve como algo de superstición, algo supersticioso. La gente se burla con incredulidad del tema sobre el infierno, sobre el cielo, sobre Cristo. La gente está enamorada de todo ese otro sinnúmero de creencias satánicas. Está enamorada de la meditación trascendental, están enamoradas de las religiones del oriente, de los Hare Krishnas, del hinduismo, del budismo, de todas esas cosas, del espiritismo. El otro día vi en la televisión un grupo de mujeres jóvenes que estaban haciendo un ritual con unas velas para conectar su energía con la energía de la Madre Tierra. Entonces eso sale en la televisión, tremendo, y inclusive lo promueven y lo celebran. Pero dígale a la misma cadena esa, Univisión, que lo deje a usted presentar algo del Señor Jesucristo. Le dice, no, Señor, eso no se puede. Aquí no se puede hablar de Cristo, pero sí podemos decir que la Madre Tierra, la energía de la Madre Tierra, nos vamos a conectar con ella. Vamos a ver cómo van a hacer cuando llegue todo esto. Entonces, la gente, pues, el ciudadano común, lo peor es que algunos pastores y denominaciones cristianas, entre comillas, no creen en la realidad del infierno. Y digo entre comillas porque es imposible ser cristiano y no creer esta verdad, que el propio Señor Jesús habló más del infierno que del cielo, con el propósito de advertir a la gente lo que le podía esperar. Entonces, inclusive, en las personas que hablan inglés, usted ha notado que la palabra infierno se ha tornado como una muletilla en su hablar. Hay gente que no pueden hablar si la palabra hell no es hell, I have to, they think hell, I have to cut the mold grass, hell, I gotta fix my truck, hell, I gotta go to the store. Todo es hell, es una muletilla, porque no lo ven como nada real, es algo así de algo indiferente. Y el Señor Jesucristo dijo literalmente que el infierno es un lugar donde no cesa el fuego, ni el gusano, ni el crujir de dientes. Él lo dijo, porque Jesús nunca mintió, Él es Dios. Entonces, Él es, sabemos que es un lugar cierto, es un lugar que no es inventado por nosotros, lo dice la palabra. Y allí está siendo enviada un montón de gente, y usted y yo podemos evitar que mucha gente vaya al infierno si al menos le predicamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, este pasaje, como dije, presenta estas terribles realidades que tomarán lugar sobre la tierra cuando esos ángeles caídos reciban, es decir, sean retenidos, que han sido retenidos en cárceles espirituales, sean temporalmente desatados, porque la Biblia dice ahí claro que es por 5 meses. Ahí vemos también otro detalle de que Dios está en control. Él pone un término y de ahí nadie se puede pasar. Entonces, vamos hoy al primer verso del capítulo 9. El primer verso dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok. El quinto ángel suena esa trompeta y nos presenta aquí un horrible personaje. Un horrible personaje, pues da la impresión de que se refiere nada menos que al propio Satanás.
aquí dice que él es llamado una estrella. Y vamos a ver, algunas personas creen que esta es la misma estrella de Apocalipsis 8, verso 10 al 11. Yo lo voy a leer rápido. Pero no es la misma estrella. Nota aquí que dice Apocalipsis 8, verso 10, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella, una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuando pasamos por ahí, aclaramos que esto es un cometa, que las aguas se dañaron por la composición química del cometa. Es claro que era un cometa, no es una persona. Es imposible que sea la misma cosa, porque dice que a esta estrella que está cayendo aquí se le entrega una llave. Usted no le entrega una llave a un cometa, usted le entrega una llave a una persona. Entonces esta no es la misma persona, o digo, la misma cosa. Otras personas dicen que este es posiblemente el mismo ángel que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Pero hay una gran diferencia en lo que dice Apocalipsis 20, verso 1 y lo que dice Apocalipsis 9, verso 1. Note que hay una gran diferencia entre caer, es decir, una persona que cae, según dice el verso 1 del capítulo 9, y una persona que desciende. Si hay un sujeto A o B o el que sea, en un edificio de 5 pisos, y alguien le pega un empujón, y él cae de ahí, ¿cómo es? Él cae. Pero si él por su propia voluntad usa una cuerda, si está capacitado para hacerlo, como la gente de fuerzas especiales que desciende por una cuerda desde ahí arriba, o usa el elevador, él desciende, o usa las escaleras, él desciende. No es lo mismo descender que caer, ¿entendieron? Entonces, en Apocalipsis 21 es un ángel enviado por Dios con una misión específica. Él desciende a cumplir la misión, pero este no desciende, este cae porque le han dado una patada, por así decirlo, y lo han echado de ahí arriba. Él está cayendo. Entonces, este es obviamente Satanás siendo echado del cielo. Ahora bien, cuando usted escucha el término estrella, aquí en la tierra también se usa ese término estrella en referencia a las personas famosas, ya sean de la farándula, ya sean de los deportes, ¿sí o no? Se usa ese término. Y este personaje sabemos que es famoso. Satanás es conocido en 3 lugares importantes. Es conocido en el cielo, es conocido en la tierra y es conocido en el infierno. No porque esté en el infierno. Inclusive la mayoría de los cristianos creen que Satanás está en el infierno. Satanás nunca ha estado en el infierno. Quiero que usted sepa eso. Ahí es donde él menos quiere ir. Él anda rondando la tierra. Tampoco es omnipresente. Hay cristianos que están reprendiendo a Satanás detrás de cada puerta, sobre todo cuando van a casas de otras personas. En las de ellos no hay problema. Los hijos de ellos son los mejores también. Ellos ven demonios y a Satanás. Había hermanos en la iglesia que iban a casa de otra persona y en la foto de un abuelito veían un demonio. Ya querían que la persona botara la foto de la abuelita o del abuelito. Óigame, compadre. Entonces, hay cristianos reprendiendo a Satanás cada siglo. Quiero que usted sepa que Satanás no es omnipresente. Puede ser que usted lo esté reprendiendo aquí y anda ese por allá, por Japón, que se ve por donde quiera. Ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni mucho menos omnipotente. ¿Que hay demonios por todas partes? Claro que sí. Pero donde usted esté parado, ahí está la presencia de Dios. El Todopoderoso mora en usted. Y la Biblia dice que más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, sí, pues es famoso en todos esos lugares, pero en el infierno es donde menos él quiere estar. Y eso lo vamos a ver luego. Se los adelanto ya. Recuerden que aquella legión de demonios que estaba en el endemoniado Gadareno, le rogaron al Señor que no los enviara. Y en otras ocasiones, cada vez que Jesús iba a echar fuera un demonio, le decía: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Ellos no quieren ir ahí. Los que no están ahí, ellos no quieren ir ahí, porque ese es el lugar donde van a ser echados. Al final de Apocalipsis viene claro que el diablo va a ser echado al lago de fuego, con el falso profeta, con el anticristo y con todos los demonios, toda la gente que obviamente ha rechazado a Cristo.
Entonces, ahí es donde menos él quiere estar, pero es conocido ahí también. La Biblia revela su propio nombre, que le llamamos diablo, Satanás, pero esto solamente, simplemente lo identifican a él con sus actividades más destacadas, porque diablo y Satanás solamente significa adversario y acusador. Pero él tiene un nombre, lo vamos a ver en Isaías. Vamos un momentito a Isaías, capítulo 14. Es difícil darle la vuelta aquí a la Biblia en todo este. Agradezco muchísimo la Biblia nueva que me regaló la iglesia para el Día de los Padres, pero me está costando un trabajo horrible para acostumbrarme a ella, porque ya estoy acostumbrado a la otra, y las hojas de la otra Biblia eran más gruesas. Estas son tan finitas que se me pegan tres juntas y no me doy cuenta. Y yo que estoy medio cegado hasta con lentes. Entonces, Isaías 14, versos 12 al 17 dice así, preste atención. Está con un signo de exclamatorio. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Está oyendo la descripción? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Algunos estudiosos creen que el trono de Dios está a lo más norte del tercer cielo, allá en el reino de los cielos, donde las naves espaciales ni nada de eso puede llegar. Allí no entra el hombre para nada. Nadie puede llegar ahí excepto que Dios lo lleve. Sobre las alturas de las nubes subiré, dijo el diablo, y seré semejante al Altísimo. Ese fue su problema. Mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta el infierno, a los lados del abismo. Inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esa es la identificación que tenemos. Y ahora aquí en Apocalipsis 9.1 y también en Apocalipsis 12.2 habla de un evento antes inclusive de esto quizás, donde Satanás es echado del cielo con todos los ángeles que le servían. Es echado para siempre de allá arriba. Y en los versos 7 y 9, en Apocalipsis 12, encontramos que el diablo es echado de nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos tomar en cuenta que existen tres cielos, hermano. Está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo viene siendo la atmósfera terrestre. El segundo cielo viene siendo el espacio cósmico interplanetario en cuanto a la galaxia donde estamos nosotros. Así que el universo es tan inmenso que no se sabe cuántas hay, pero esta pues, en la que estamos nosotros. El tercer cielo es lo que está encima de todo. Así, eso cuando llega allá arriba se lo pregunta usted a Dios, yo no lo sé, pero Dios está siempre por encima de todo. Allá es el reino de Dios, el reino de los cielos, está en el tercer cielo. Allí no se cuela nadie, allí no se cuela el diablo ni nadie. Pero aparentemente, después de ser echado de ahí, vemos que este personaje todavía tenía cierto acceso a la corte celestial, donde él acusa a los siervos de Dios. Eso usted lo puede comprobar en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 y 7. Vamos a ver si yo las arreglo para ir allá. Ahora, sinceramente que me da hasta miedo de estar buscando. Y si yo regreso a la Biblia vieja, la primera que se enoja conmigo es mi hija, que fue la que encargó esto. Oh, gloria a Dios. Job, capítulo 1, versos 6 y 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Note que aquí hay los hijos de Dios, y esto es una referencia a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Hay gente que dice que Satanás se le coló a Dios. Hay gente que habla de esa manera, se le coló a Dios. Mire, hermano,
A Dios no se le cuela nadie en ningún lugar. Satanás llegó allí porque es un misterio de Dios. A él lo permite. ¿Sabe por qué lo permite? Y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Por eso le digo que usted lo puede reprender aquí, a lo mejor anda él por Australia, por allá, por algún lado. El caso es que vemos aquí que él tiene un acceso a la corte celestial. Pues tampoco podemos ignorar Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, principados y todas estas cosas que operan en la zona celeste. ¿En cuáles zona celeste? En la atmósfera terrestre, quién sabe inclusive si en el espacio cósmico, pero ya no tiene cómo estar allá en el reino de los cielos. De allá fueron echados, evidentemente por la palabra en Apocalipsis 9:1. Entonces, ahora, Apocalipsis 12:7 describe una batalla en el cielo, donde algunos piensan que esa batalla va a ocurrir durante la gran tribulación, donde Satanás y sus demonios, o sea, estos ángeles caídos que han andado operando en la zona celeste, van a ser definitivamente echados a la tierra, donde ellos no quieren estar. Ellos prefieren los aires, ellos prefieren andar en los aires, porque obviamente de allá arriba vinieron. Pero este será entonces, lo que vemos aquí, que esto será un periodo que marca una muy intensa actividad demoníaca en la tierra, porque estamos leyendo que a este personaje que cae del cielo, y algunos estudiosos creen que cae aquí en el Apocalipsis 12:7, también describe esa batalla, que los echan definitivamente de la zona celeste, cae a la tierra, se les da la llave para abrir el abismo. Entonces, si vienen esta multitud de huestes satánicas que andaban operando en la zona celeste, son echadas definitivamente a la tierra y se le abre a otros que han estado encarcelados por qué sé yo qué tiempo. Y pregúntese usted, si hay unos demonios que están sueltos, yo le veo a usted la ceja fruncida, ¿la estoy confundiendo o está siguiendo bien? ¿Está bien? Sí, ok. Sí, esto es mi opinión. No, usted no tiene que aceptarla, pero si hay, eventualmente, sabemos que todos los demonios son malos. No se sabe ni a qué extremo de maldad son, incluyendo a Satanás. Pero si estos están sueltos, ¿cuánto peor no serán los que están encarcelados? Y que van a ser ahora soltados en Apocalipsis 9:2. Un poquito de simple sentido común, lógica humana, que no funciona bien con la Biblia todo el tiempo, pero aquí se nos permite usar un poquito la imaginación. Imagínese usted, si usted tiene 3 perros encerrados aquí, los 3 son bravos, pero hay uno que usted deja amarrado cuando viene alguien, ¿por qué razón? Los otros 2 son bien bravos, pero ese que queda amarrado es peor. Entonces estos tienen que ser peor que los que están sueltos. Ahora bien, imagínense, si está saliendo una multitud de demonios del abismo y otra multitud que ha sido echado de arriba, ¿cómo está la tierra? Saturada de una actividad satánica horrorosa. Por eso usted y yo tenemos que estar seguros que nos vamos cuando suene la trompeta, o que nos vamos si Dios nos llama antes, porque no sabemos cuándo va a sonar. El caso es que tenemos que estar listos para ir para el cielo y no ir a dar allá, donde no hay salida, allí no hay arreglo. Una vez que uno entra ahí, no hay arreglo. Entonces, otra razón por la que la actividad demoníaca en la tierra va a ser algo horroroso es porque el único agente, por así decir, si se me permite la palabra, la única persona, mejor dicho, que detiene el desenfreno satánico en la tierra es el Espíritu Santo que mora en la iglesia, que está en usted, que está en mí. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, en el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se va con ella. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo se ha quitado. A mí no me gusta usar ese término en referencia al Espíritu Santo, porque Él es Dios, Él es la tercera persona de la Divina Trinidad. Y el Espíritu Santo es omnipresente, Él puede estar donde Él quiera. Pero su ministerio de gracia con la iglesia termina en ese momento. Y ya sea que Él vaya con la iglesia al cielo, ya sea que se quede, ese freno que había hasta entonces, porque lo dice Pablo en Tesalonicenses,
El que detiene la manifestación del anticristo en la tierra hoy día es el Espíritu Santo. Una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, por eso usted no tiene que preocuparse que si la gran tribulación ya empezó, porque hay gente que es la vacuna de, ¿cómo se llama? Bill Gates, que si tiene el código ya del 666, que si nos van a marcar para la gran tribulación. Pero hermano, la gran tribulación no puede empezar. Si ya empezó, estamos fritos. Nos quedamos. Yo espero que no nos hayamos quedado, hermano. Entonces, la gran tribulación va a comenzar cuando la iglesia y la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está encargado de prepararnos, ataviarnos a nosotros como la novia para la boda. Su ministerio aquí es santificarnos, regenerarnos, es decir, transformarnos cada vez más en Cristo, para cuando venga Cristo, porque Él no va a bajar completo a la tierra, Él baja completo a la tierra al final de la gran tribulación. Jesús viene primero y nos espera en el aire, como el novio espera a la novia. Y el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a Él y presentarnos a Él como la novia vestida para la boda. Y ahí vamos, o nos lleva, mejor dicho. No sabemos el camino, pero Él nos lleva. El camino es Cristo, pero obviamente nosotros no podemos ir excepto que nos lleve. Y nos lleva a su reino. Y mientras las bodas del Cordero están celebrándose, el fandango está andando aquí abajo. Entonces, cuando eso suceda, imagínese usted, nosotros ya estaremos allá. Por eso digo que no se preocupe, preocúpese por estar listo, que si suena la trompeta nos vamos. Pero no que haya empezado ya con el lío del coronavirus, la gran tribulación, porque entonces pues nos quedamos aquí. Yo creo que no nos vamos a quedar. Si permanecemos en Cristo, vamos para el cielo, hermano. Entonces, el Señor, es decir, la mayoría de la gente piensa estas cosas, pero nosotros sabemos que el Señor nos ha de llevar con Él al cielo. Lo que quiero decir, cuando se vaya a la iglesia el Espíritu Santo, esto va a ser algo horroroso en este lugar. Entonces, aunque Satanás sea un personaje famoso, una estrella que se le conozca en el cielo, en la tierra y en el infierno, es un personaje caído. Ya él cayó. La palabra cayó aquí en el verso 1 es traducida de una palabra griega que es pectokora o pectocota, y en su forma original está en el tiempo pasado perfecto del verbo, y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el castellano aquí es traducido como que si Juan vio la estrella caer, pero en los textos originales del griego lo que está diciendo esos textos originales lo ponen como que Juan vio la estrella ya caída. No es lo mismo verla caer como que ya es algo definitivo, algo del pasado, algo que tiene consecuencias ya eternas. La caída de Satanás es definitiva. Jesús lo destruyó. Le queda un poco de poder, porque tiene con ese poco de poder que le queda cumplir con propósitos divinos todavía. Dios lo va a usar para justiciar o para traer juicio sobre la tierra, para que la gente sepa la gran diferencia entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. La gente va a saber lo que es servir al diablo de verdad. Lo va a saber. Pero lo que le queda es porque Dios lo permite. Porque Dios lo permite. Entonces, Cristo venció al diablo y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Por eso usted y yo no tenemos que temer al diablo. Usted y yo tenemos que estar apercibidos para que Él no tome ventaja de nosotros, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Que él no tome ventaja de nosotros con sus artimañas, con sus estrategias, con que siempre trata de enredarnos. Pero es una persona vencida. Él cayó. Apocalipsis capítulo 1. Vamos allá un momento para que vea lo que dice el propio Señor Jesucristo aquí. Apocalipsis 1, versos 17 y 18 dice: cuando le vi, este es Juan cuando vio al Señor en el primer capítulo de Apocalipsis, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué le dice? No temas, yo soy el primero y el último. Usted vio una película que se llama El último hombre en pie, The Last Man Standing.
de los principios de la mafia en Las Vegas, creo, algo de eso. El caso es que el hombre pasa por, casi que lo dan por muerto, pero él es el que mata a todos los malos, como todas las películas. Él es el que queda en pie. Aquí yo veo que Jesús está diciendo, yo soy el primero y el último. Aquí el que tiene la última palabra soy yo. Aquí el que resolvió todo el problema soy yo. Y el que vivo, y estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién era el que tenía eso antes? ¿Quién era el que aterrorizaba al ser humano? Satanás era el que tenía ese poder. Pero Jesús se lo arrebató. Yo no tengo tiempo de ir allá, pero si usted va a Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, en el 15 dice que Jesús exhibió en vergüenza a la potestad y a los principados. Los exhibió públicamente en vergüenza. Les arrebató todos los derechos que tenían contra nosotros. Toda el acta de decretos que eran contra nosotros, que nos eran contrarias, Él las anuló y las clavó a la cruz y los exhibió a todos públicamente en vergüenza. ¿Qué quiere decir? Al propio diablo lo exhibió en vergüenza delante de su juez y le dijo, este me tiene que obedecer a mí. Él es el padre de toda mentira. ¿Quién sabe qué campaña política le tenía metida a todos esos demonios? En Lucas 10, versos 18 al 19, el propio Señor Jesucristo le dice a los discípulos y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Estas son las fuerzas del diablo, las fuerzas demoníacas, serpientes y escorpiones, y sobre todo las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Nosotros no estamos tampoco para andar como el que dicen en inglés, con una cosita en el hombro, buscando pleitos con el diablo, retando al diablo como gente. Dios no nos llamó a retar al diablo, nosotros, pero sí nos llama a no temer y a vivir para Cristo. Y si usted vive para Cristo y usted vive en comunión con el Espíritu Santo y usted es gobernado o gobernada por el Espíritu Santo, donde quiera que usted se para, el mundo espiritual tiene que ver que usted es un hijo o una hija de Dios y los demonios tienen que temblar, no ante usted, sino ante aquel que mora en usted. Que nosotros sin el Espíritu somos nada, somos como una caña que agita el viento, no servimos para nada, pero en el Espíritu somos poderosos y todo eso para la gloria de Cristo. Entonces, según el registro bíblico, Satanás o Lucifer era un arcángel. Algunos dicen que se encargaba de nada menos que de dirigir la alabanza en el reino de los cielos. Tenía una posición muy importante. Por eso el ministerio de la alabanza en las iglesias es un ministerio tan bombardeado y tan difícil. Porque hoy usted tiene 7, 9 entusiasmados cantando para el Señor y músicos. Y el domingo que viene tenemos 2 nada más, y el otro domingo tenemos 3, y el otro domingo vienen todos, y el otro domingo alguien, el que no tiene diarrea le duele una pata, el que no tiene la garganta seca. Pero el ministerio de adoración y alabanza es un ministerio sangreado en la iglesia, muy atacado. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza, ¿qué? Mora la presencia, se manifiesta la presencia de Dios, y el enemigo no quiere que eso suceda. Entonces, el diablo tenía un ministerio de gran honra en el reino de los cielos, por lo que yo puedo deducir. Era un arcángel. Hay diferentes rasgos en el reino de los cielos: ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Él era un arcángel, vamos a hablar, es como un general en el ejército. Pero él no estaba contento con lo que Dios le había dado. Lo que leímos en Isaías dice que él quería ser superior al Altísimo. Él quería poner su trono más alto que el trono de Dios. Y Dios, no, él no comparte su gloria con nadie. Le dice, no, tú estás equivocado. Aquí no hay lugar para ti. Todos estos que tú has engañado se van contigo también. Nosotros debemos tomar nota de eso, porque usted es único y usted es única. Hay un problema grande. Tenemos en nuestra cultura, se ha explotado de nuevo el narcisismo, que eso viene de la mitología griega. Entonces hay un enamoramiento de la gente consigo mismo, pero a la misma vez no quieren ser como Dios los hizo. El que es alto quiere ser bajito, y el que es bajito quisiera ser de 6 pies y medio. El que es gordo quiere ser flaco, y el que es flaco quiere ser gordo. Y el que tiene los ojos negros se los pone contactos de azul, porque ya no quiere tener ojos negros, quiere tener ojos azules, y viceversa. Pero usted es único y única. Usted es amado y amada tal como Dios lo hizo.
Y aunque en el ámbito humano este te encuentra feo y el otro te encuentra bien parecido o bonita o fea, pero para Dios usted es maravilloso. Usted es un especial tesoro porque Él dio a su Hijo por usted. Entonces vamos a aceptar como Dios nos hizo y punto, y vivir para Él como mejor podamos. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y voy terminando. Yo le prometo que ya voy terminando. Ni sé ni por dónde voy, pero antes allá en la iglesia tenía el reloj ahí en la pared. Vamos a tener que tener un reloj provisional aquí. Sí, señor. Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí no dice que bendice solamente a los que sean de 6 pies y 5 pulgadas, o a los que sean de cuerpos atléticos, o los que sean modelos, o los que sean las mujeres bellas o las mujeres menos bellas. A Dios todos somos igual. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A mí me gusta mucho ese pasaje. ¿Sabe por qué? Porque ese pasaje destruye, rompe todo complejo de inferioridad. Toda esa cosa que desde la niñez algunas personas, hubo otro de corazón duro que le estuvo diciendo que tú nunca vas a llegar a hacer nada, que tú eres feo, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que eres chaparro, que eres una vara de matar gato, en Cuba, que es muy alto, parece que una vara de tumbar coco o algo así, por lo largo que es. Pero hermanos, Dios nos ama a todos. Yo quiero que usted sepa que usted ha sido amado desde antes de la fundación del mundo y aceptado en el amado. ¿Qué importa que el mundo entero lo rechace a usted si usted es amado por la Santísima Trinidad, por la persona más importante del universo? Le ama a usted. Entonces, voy a cerrar con esto. Es importante notar que lo mismo que hizo caer al diablo lo puede hacer caer a usted y me puede hacer caer a mí. El orgullo. El orgullo es muy peligroso. Hay gente que son orgullosas inclusive de ser muy espirituales. ¿Sabe usted que hay cristianos que son orgullosos de ser muy espirituales? Hay cristianos que se jactan de que ayunan tantas veces a la semana, que oran más que nadie, que estudian la palabra más que nadie. Hay que tener cuidado con eso. Hay gente que inclusive es orgullosa de ser humilde. ¿Sabía usted? El orgullo nos puede hacer daño. El orgullo hace que usted confíe en su propia justicia. Ahí está. Nos sentimos tan santos que Dios más bien sale ganando con nosotros. Cuando nosotros somos, es que Dios no necesita para nada. Entonces, el orgullo nos hace daño. El orgullo es tan peligroso que nos lleva de cabeza al infierno a nosotros. Y la Biblia dice claro que el que se humillare será exaltado y el que se exalte será humillado. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 14:11 y Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y eso es una sabiduría, de Dios. No hay quien la sobrepase, porque antes de la caída de Satanás, él tuvo que exaltarse, él tuvo que creerse capaz de vencer a Dios, y eso es imposible. Entonces vamos a estar aquí y vamos a terminar aquí hoy. La semana que viene, si Dios quiere, pues continuaré en el capítulo 9 de Apocalipsis, retomando la parte en el verso 2. Vamos a ir sin apuro, pero vamos a ir desmenuzando, según el Espíritu Santo nos ayude, la palabra de Dios, para que estemos armados de esa palabra. Hay mucha gente de falsa doctrina dándole vuelta, inclusive a cristianos nuevos, a ver cómo los pueden envolver con su falsa doctrina. Entre ellos los testigos de Jehová, los Jesús solo. Muchos cristianos dicen que los Jesús solo son salvos, y yo digo que no. Que cuando usted tergiversa la palabra y usted la acomoda a su manera, no puede ser. Niegan al Padre y al Espíritu Santo. Dice que Jesús es una sola cosa. Él es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús engañó a los discípulos cuando oró en Juan 17, porque Él oró al Padre.
Él les enseñó a los discípulos en Juan 14 y 16 del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Siendo un tramposo. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando la cosa se cambia de lo que está establecido en la palabra de Dios, usted corre riesgo de perder su alma. No importa si habla lengua y todo, porque ellos dicen que tiene el bautismo del Espíritu Santo. A mí que me perdonen, que me está oyendo, que no le guste, pues que apague la cosa y no me vea. Pero yo tengo que decir la verdad como es. Usted puede hablar lengua hasta para los codos, pero si usted niega a una de las personas de la Trinidad, usted está embarcado. Porque el que trate de entender el misterio de la Trinidad pierde la mente. Y el que se atreva a negar el misterio de la Trinidad pierde la salvación. Lo entenderemos cuando lleguemos allá, como dice el hermano Carlos Díaz. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Entonces, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias porque tú hables a nuestras vidas y porque despiertes en nosotros hambre y sed de tu palabra. Un anhelo sincero de conocer a fondo la palabra para estar armados de la espada del Espíritu Santo y ser capaces de dar cuenta de esta fe que profesamos a cualquiera que nos pida cuenta de ella. Como dice tu palabra en 2 de Pedro, que hay muchos cristianos que se avergüenzan inclusive de ser cristianos porque no saben ni dónde quedan los libros de la palabra. Señor, eso se tiene que acabar con un sentido de responsabilidad en nuestros corazones, de conocer tu palabra, de conocerte a ti, de caminar agarrado de tu mano, para que podamos ir un día también contigo al reino de los cielos. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Dios les guarde.